Dios nos continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios y a este canal Jóvenes Indetenibles que nos permiten poder una vez más compartir con ustedes esta sesión de temas de análisis. Y hoy vamos a hablar sobre la creación, caída y redención del hombre. Y vamos a iniciar con la creación del hombre. Nos vamos a Génesis capítulo 1 en sus versículos del 26 al 28, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Fíjense que aquí habla de que Dios creó el hombre. Crear quiere decir hacer que surja de la nada, sin usar ningún tipo de recurso, algo. Por eso todo lo que fue hecho, la tierra, el hombre, todo esto fue creado de la nada, de un vacío, sin usar ningún tipo de recurso, hacer que se cree algo. Esta facultad solo la tiene Dios Padre y Dios Hijo, que proceden del Padre. Y hoy día podemos ver cómo muchas personas son sanados con la creación de órganos nuevos, órganos que están dañados, enfermos. Dentro de esos cuerpos, Dios lo crea, Dios lo genera. Muchas sanidades que la gente no se explica sin ningún tipo de medicamento, Dios la crea. Y mucha gente dice: ven acá, pero el hombre creó la matemática o creó el sistema de comunicación por medio de la escritura. No, eso viene de la mente del hombre, que fue creada también por Dios. Pero sigue diciendo, y dice en Lucas capítulo 10, en su versículo 18, Jesús dice: y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Un querubín de luz llamado Lucifer se revela en el cielo, se revela en los cielos, y es lanzado junto con todos sus ángeles a la tierra y se convierte en un enemigo de Dios aquí en la tierra. Se convierte en el enemigo de la creación en la tierra. Entonces, si nos vamos a Génesis capítulo 2, en su versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios, dice el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Fíjense que aquí Jehová no crea, Jehová forma. Jehová coge de lo más insignificante del polvo de la tierra y forma al representante de él en la tierra. Forma a ese ser llamado Adán, del cual de su costilla luego hace a su mujer Eva. Pero constituye un huerto. Un huerto es una parte cercada, una parte limitada, donde él tenía todo lo mejor que había en la tierra. Adán era el representante de Dios, el embajador de Dios, y el huerto constituía su embajada. Aquí la tierra queda formada por 5 elementos fundamentales, que es la tierra en sí, toda la tierra, el hombre y la mujer que fueron creados, el huerto, Adán y Eva que fueron formados, y Satanás, el antiguo ángel de luz, que es Lucifer. Pero ¿qué sucede? El tiempo en que convivieron esos 5 elementos en la tierra, eso no se describe, porque para Dios no era importante, porque Dios es eterno. Dios no lo limita tiempo ni lo limita espacio. Sí sabemos que esos 5 elementos convivían en la tierra. ¿Qué sucede? Adán tenía que mantener una comunicación con su patria, de donde él venía. Todo embajador de cualquier país del mundo tiene que mantenerse en comunicación con su país de origen, de donde él representa. Adán rompe la comunicación con Dios por medio de la desobediencia. Cuando Adán rompe la comunicación con Dios por medio de la obediencia, se genera lo que podemos ver en Génesis capítulo 3, en sus versículos 23 y 24. Y dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. O sea, fíjense cómo dice aquí que lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Entonces, ya en este momento Adán queda destituido como embajador y la embajada queda cerrada. El huerto queda quitado.
En Romanos capítulo 5, en su versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Juan 8:34 dice, Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjense que cuando Adán hace todo, cuando Adán falla, cuando la embajada falla, se rompe de nuevo la comunicación entre Dios y el hombre, pero también se rompe la cadena de suministro. Hay una cadena de suministro, por ejemplo, nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo, que quien es el elemento por el cual Dios nos suministra la paz, la salud, la esperanza, todo eso. Hay una cadena de suministro que Dios tiene siempre, ha mantenido. La inició con Adán. Adán lamentablemente fracasó en la desobediencia y rompe la cadena de suministro. Entonces fíjense cómo aquí Jesús habla y dice que el hombre, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, porque el hombre entonces entra la muerte en el hombre. El pecado de Adán contamina al hombre y ese pecado toma de carácter hereditario. Fíjense una cosa. El hombre que está en la tierra, ya Adán no es su representante, ya Adán es quitado del huerto. El hombre queda a la merced de Satanás, que es el querubín que ha sido destituido y viene a la tierra con todo ese poder. Y al romper la cadena de suministro, ya el hombre no puede recibir la guianza, la dirección y la protección de Dios. Entonces el hombre se enferma, el hombre queda enfermo del pecado, llega a la muerte. Pero sobre todo eso, ese pecado del cual el hombre es afectado se hace de carácter hereditario. Por eso el hombre nace como pecador. El hombre nace como pecador. Y fíjense que aquí ahora el hombre queda ya como un esclavo, queda atado a los deseos de la carne. Cuando el hombre está en pecado, la caída del hombre, el hombre que no ha recibido a Jesucristo, ese hombre está atado por los deseos de la carne. Por eso ustedes ven que muchas personas que tienen adicciones a las drogas, al alcohol, esas personas no quieren estar así. Esas personas en un momento de su vida piensan y dicen: yo tengo que dejar esto. El que se da un humo, al otro día cuando se levanta resacado y que no tiene dinero para su familia, para su casa, dice: yo voy a dejar esto. Pero inmediatamente consigue dinero, vuelve a hacerlo, porque ya él no se gobierna. Está gobernado y está atado por medio de Satanás y por medio de los deseos de la carne. Por eso el hombre necesita de un redentor. Todos necesitamos de un redentor. Desde que nacemos con el virus del pecado, porque ese virus que entró por medio de Adán contaminó a todos los hombres y se hizo de carácter hereditario. Como hay muchas enfermedades que el hombre hereda, que son hereditarias, también el pecado se hizo de carácter hereditario. Ahora vamos a hablar de la redención. La redención dice que es la adquisición de algo perdido mediante el pago de un rescate. La adquisición de algo que usted ha perdido. Una persona, por ejemplo, que lo secuestran, dice: no, mira, tú tienes que darme $1.000.000 para poder rescatarlo. Entonces tiene que buscar el $1.000.000. Por medio de algo es rescatado. Dice que por medio de Abraham se inició el proceso de la redención. Por medio de Moisés se estableció el pueblo de Israel. Por medio de David se prometió el Redentor y por medio de Jesús se efectuó la redención. Y si leemos a Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense lo que dice aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no que perdona nada más, sino que quita. O sea, fíjense que en la ley se hacía todos los ritos, las cosas que se hacían para quitar el pecado, para poder perdonar el pecado, pero no tenía la facultad de quitar el pecado del hombre. Entonces viene Jesús, que es el Redentor, y se ofrece para no solo perdonar el pecado, sino también para quitar el pecado, para libertar a ese hombre de la esclavitud del pecado. Ya ese hombre que era adicto, que pasó por miles de programas de rehabilitación, ese hombre que jugaba, que no podía dejar de jugar,
ese hombre que tenía 4 y 5 y 3 mujeres, ese hombre que hablaba mentira, ese hombre que era pícaro, ese hombre que era un evasor de impuestos, ya ese hombre dice, no, espérate, ya yo no puedo seguir con esto, porque ya yo no puedo hacer esto porque yo no siento la voluntad, no siento el deseo, me siento mal, me siento incómodo haciendo esto, y eso es lo que Jesús ha venido al mundo a hacer como Redentor. Y dice en Hebreos capítulo 10, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense que aquí Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es el que paga. Jesucristo va a la cruz y con su sangre Él se ofrece como el Cordero sin mancha para nosotros hoy tener la paz y la vida que podemos llevar si nosotros nos acercamos a Él. El plan de redención de Dios es para todos nosotros, es para toda la raza, es para toda la persona, no importa la clase social que tenga. Es el plan de redención. Todos necesitamos el plan de redención. Y en estos días que se celebra o se conmemora la muerte y resurrección de Jesús, nosotros tenemos que pensar en que nosotros hemos sido llamados a ser parte de ese pueblo que debe ser redimido. Que nosotros todos, no importa la condición, hermano, amigo, en que usted se encuentre en este momento, dice la palabra, ven a mí con toda tu carga, que yo te haré descansar. Entonces, fíjense cómo hemos hablado en el día de hoy de lo que es la creación, cómo Dios forma, cómo Dios crea y forma el hombre, cómo Dios hace la tierra, cómo Dios hace el huerto. También vemos cómo Adán, por medio de la desobediencia, sale de ser el representante de Dios en la tierra, rompe la cadena de suministro, ya el hombre no está hablando con Dios. Luego Dios restablece de nuevo esa comunicación por medio de Abraham, forma el pueblo hebreo, lo constituye, lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto durante 40 años y por medio de Moisés forma lo que es el pueblo de Israel. Por medio de David surge la promesa de ese Redentor y por medio de Jesús nosotros somos redimidos. Ahora fíjense algo, nosotros somos hoy, tenemos la opción de ser redimidos, de ser rescatados. Todos nosotros, todo, no importa que usted diga, no, yo soy bueno, yo soy malo, no. En un momento determinado de su vida, usted tiene que presentarse ante Dios y decirle, Señor, yo estoy aquí, yo quiero ser beneficiado con tu plan de redención. Y le aseguro, queridos amigos y los hermanos que me escuchan, vamos a darle valor a nuestra redención, vamos a mantenernos obedientes a las santas y benditas palabras de Dios. Espero que este mensaje haya sido para el fortalecimiento de toda la persona que por la misericordia de Dios estamos en el Evangelio, y por aquellos que todavía no han dado ese paso, los invitamos a que lo den, porque ustedes verán la diferencia que hay en ser un esclavo a ser un hijo del Rey. Que Dios nos continúe bendiciendo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos fortalezca cada día más y podamos seguir hablando de sus benditas palabras de las cuales hoy hemos traído a todos ustedes. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, Jehová Dios del universo, Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias porque usted permite que nosotros podamos, Padre, por medio de sus palabras llegar, Señor, al corazón, a la conciencia de cada una de las personas, Padre, que nos está viendo, que nos está escuchando, que esta palabra, Señor, sirvan para transformar vida, para traer paz, para traer sanidad espiritual y física, y sobre todo para prepararnos en una vida de santidad sin la cual, dice su palabra, nadie verá su gloria. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.